Hola, buenas noches. Les saluda Gabriela Jardines de la Luz, segundo vocal del Colegio de Medicina Interna, y como es costumbre, el día de hoy les vamos a dar la bienvenida a nuestra nueva asociación que se llama El Recobro. Recuerden que todas sus aportaciones son libres de impuestos. También les recuerdo que si quieren participar con alguna otra asociación, nos pueden hacer llegar sus sugerencias a través de nuestros correos electrónicos a los teléfonos del colegio y recuerden que todo esto es libre de impuestos. Ahora bien, vamos a presentarles a nuestro ponente del día de hoy. Él es el doctor Miguel Ángel Pérez Aranda. Él es médico cirujano y partero egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, especialista recertificado en medicina interna, con orientación en medicina de precisión y personalizada en errores congénitos del metabolismo en adultos. Médico de base del Servicio de Medicina Interna, antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fran Antonio Alcalde de Guadalajara, Jalisco. Investigador asociado del cuerpo académico de UDG para el estudio de enfermedades genéticas, neurológicas y metabólicas de la Universidad de Guadalajara. Conferencista nacional e internacional con publicaciones en medicina de precisión y personalizada en errores congénitos del metabolismo en adultos. Expresidente 2015 de la Asociación Jalisciense de Médicos Internistas, filial Colegio Mexicano de Medicina Interna. Miembro activo del Colegio de Médicos Estatal, de la Asociación de Jalisciense de Médicos Internistas, del CEMIN, del SONAMI, de la ALAMP y de la Sociedad Europea, SEMI. Él nos presentará el día de hoy casos clínicos en medicina de precisión y personalizada. Gracias. Centro del Recobro es una asociación civil dedicada a recobrar a toda persona en situación de abandono, de calle, con una discapacidad. Brindamos el apoyo tanto a mujeres como varones de todas las edades. Y es gente que viene realmente violentada. Nunca recibieron amor. ¿Qué aprendieron en la calle? Violencia, maltrato, abandono. Cada uno tiene sus deberes. Desde que se levantan, ellas hacen sus cuartos, se bañan, llegan al comedor, algunas apoyan a hacer el desayuno, otras las comidas, otras están en lavandería, otras se encargan de tender la ropa, otras de doblarla, otras llevan a las abuelitas en sus sillas de ruedas al comedor, apoyan. La casa hogar funciona en un conjunto como una familia. Cada una tiene su responsabilidad y su deber y lo hacen con amor. Rosilia Ruiz Guerra fue la directora y fundadora del Centro El Recobro, una mujer que nunca tuvo nada, pero aprendió a dar todo. Rosilia fue una niña que fue abandonada en la Ciudad de México. Ella nació en Chetumal, Quintana Roo, y fue abandonada por sus padres aquí en el Molinito de Naucalpan. Y ella entendió lo que es el sufrimiento de calle. Fue una niña que durmió en las coladeras, vivió en la violencia, los abusos, el maltrato, el rechazo, el rezago. Y que finalmente tuvo en todo ese proceso una transformación y aprendió a dar lo que nunca recibió, que fue amor. ¿Cuál es el sueño? Crearon unas instalaciones dignas, un hogar propio para todas las personas que realmente viven en una situación igual a las mujeres y los niños y los abuelitos que ya atendemos. Ella era mamá Rosilia para todos. Ustedes bajan con las niñas, las mujeres, las abuelitas y les pueden preguntar ellas directamente quién es. Era mi mamá. Mi mamá.
Muy buenas noches. Eh, Antes que nada, agradecer al Colegio de Medicina Interna de México por la invitación para dar esta conferencia sobre casos clínicos en medicina de precisión y personalizada. Yo soy el doctor Miguel Ángel Pérez Aranda, trabajo en el Servicio de Medicina Interna del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, en México. Les voy a presentar algunos casos propios, casos verídicos que hemos diagnosticado en nuestro servicio de medicina interna y la aplicación en general de lo que es medicina precisión y personalizada. Bien, inicio diciendo que somos seres mutantes. De hecho, todos los seres biológicos somos mutantes. Somos más de 8,000 millones de habitantes y no existen dos genomas 100% idénticos. Esto habla de la variabilidad individual de cada persona y esto se traduce también en la manifestación de las enfermedades. El concepto de medicina de precisión y personalizada, hay una definición breve, concisa, que es muy aceptada, que nos dice que es el tipo de medicina que usa la información de los genes, proteínas y ambiente de una persona para prevenir, diagnosticar y tratar una enfermedad. Entonces, el pivote son los genes. La medicina de precisión y personalizada gira alrededor de genes, como vamos a ir viendo en la presentación. También se le conoce como las 5Ps, ya que este tipo de medicina es predictiva, preventiva, participativa, de precisión y personalizada. Un ejemplo simple de genes y medicina de precisión es, yo tengo un grupo de enfermos en donde estratifico o clasifico, por ejemplo, diabetes, lo clasifico en diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, otros tipos de diabetes, y cuando personalizo ya estoy haciendo medicina de precisión y obviamente estoy involucrando a los genes que participan en diabetes. Esta medicina de precisión se aplica bastante en oncología y en enfermedades raras. Serían las dos vertientes más intensas donde se aplica la medicina de precisión, pero todas las áreas, todas las enfermedades están siendo impactadas por la medicina de precisión y personalizada. Desde el recién nacido hasta un paciente geriátrico. Datos muy simples de estas enfermedades raras que son de baja frecuencia. Se dice que el 7% de la población mundial padece una enfermedad rara. Existen aproximadamente 10,000 enfermedades raras y el 80% son monogénicas. Esto es un solo gen dañado y produce la enfermedad o manifiesta la enfermedad. Algo también muy importante, estas enfermedades, el 50% de estas enfermedades aparecen o detonan siendo niños y el otro 50% en adultos. Entonces es muy importante este dato, son aproximaciones, o sea, de porcentajes. La mitad aparece siendo niños y obviamente es la versión grave de la enfermedad. Pero el otro 50% puede aparecer siendo adultos y entran como enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Ya que el 65% de estas enfermedades monogénicas evolucionan a una enfermedad crónico-degenerativa. Un tercio de estos niños en donde aparece una enfermedad rara fallecen antes de los 5 años. Pero siendo adulto, se puede diagnosticar, de hecho, son diagnósticos tardíos que se hacen de enfermedades congénitas. Yo nazco con un gen o una variante dañada, pero mi enfermedad detona siendo adulto, ¿sí? Y obviamente mi versión de esa mutación es más leve, por decirlo de manera simple. Y aquí cae hasta el 65% de estas enfermedades que detonan en adultos caen como enfermedades crónico-degenerativas y como internistas, bueno,
vamos a estar en contacto con estas enfermedades. Una enfermedad rara en general afecta 5 de cada 10,000 habitantes y esto varía. Hay poblaciones donde es más corto ese rango, o sea, puede afectar a 2 por cada 10,000 habitantes, puede afectar a 10 por cada 10,000 habitantes. Pero en general son enfermedades, como su nombre lo dice, raras. Estamos ya en esta era, en la era postgenómica, y un concepto muy sencillo de la genómica es que la genómica estudia los genes y la interacción con los demás genes del genoma. Ahora sabemos que un gen no nomás es la información para una proteína, sino que ese gen puede regular otros genes. Si tú de alguna manera silencias ese gen, estás silenciando también otras funciones que tienen los genes, ¿sí? Eso es lo que hace la genómica, mientras que la genética clásica estudiaba un solo gen y qué pasaba con ese gen. Entonces la genómica estudia el gen y cómo interactúa con los demás genes del genoma. Existe un catálogo que se llama GWAS, que son estudios de asociación de genoma completo. Este catálogo inició en 2008, liderado por Inglaterra, pero obviamente es un proyecto mundial. Inició en el 2008 y hasta el 31 de julio del 2025, ¿sí? Se tenían identificados 460,002 SNPs, 7,326 publicaciones, y estos SNPs asociados a enfermedad lo han hecho en 938,708 veces. Entonces, los SNPs son polimorfismos de un solo nucleótido. Estos polimorfismos se han asociado a enfermedad. Cada vez tenemos más asociaciones y estos catálogos, por ejemplo, todo el mundo va nutriendo este catálogo. Quien más nutre, bueno, es Europa, Estados Unidos, pero todos los países participan, ¿sí? Bueno, ya existe este catálogo y este catálogo es muy útil para saber mi riesgo poligénico. Yo puedo tener una enfermedad poligénica. El mejor ejemplo, bueno, puede ser diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, por ejemplo, que son varios factores. No hay también hay versiones de estas enfermedades donde un solo gen está mutado, que son monogénicas, pero la mayoría de este grupo de enfermedades entran en enfermedades poligénicas. Ahora podemos identificar qué riesgo poligénico tengo utilizando estos biobancos. En 1998 se dice que arranca o inicia la medicina de precisión, cuando la FDA de Estados Unidos autoriza el tratamiento con trastuzumab, con su nombre comercial Herceptin, para bloquear el receptor del factor de crecimiento epidémico humano en cáncer de mama, y las mujeres que resultaban positivas eran catalogadas como HER2 positivas. Y desde 1998, quien es HER2 positivo se le agrega trastuzumab, ¿sí? Y se dice que inicia la medicina de precisión. ¿Por qué? Porque estoy identificando que este gen, el factor de crecimiento, está produciendo a ese receptor y mejoran bastante o les va mucho mejor cuando se usa un monoclonal como trastuzumab. Nosotros en el 1999 probablemente tenemos el primer caso de medicina de precisión en nuestro hospital. ¿Sí? Estamos confirmando ese dato si fue el primero, pero en 1999 les presento este caso clínico. Nos llega a consulta una paciente femenina, 21 años de edad, con cefalea desde la niñez y amenorrea primaria, siendo eso su motivo de consulta. Algo para destacar, padres consanguíneos, y en la exploración física resaltan dos datos muy importantes.
Uno que tiene hipertensión arterial severa, 170-110, y que tiene hipogonadismo. La abordamos, empezamos a estudiarla. Laboratorialmente tiene hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿sí? Presenta hipernatremia, hipocalemia, alcalosis metabólica, y hacemos estudios, una taca abdominal, sonogramas pélvicos, e identificamos la enfermedad, y se trata de una hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa. Una vez ya hecho el diagnóstico, iniciamos un tratamiento personalizado, ¿sí? Como está bloqueada la vía de cortisol y está bloqueada la vía de esteroides sexuales, bueno, eso explica la menorrea primaria en mujeres, y en varones hay azoospermia. También explica la hipertensión arterial, porque únicamente la vía que funciona es la vía mineralocorticoide con exceso de aldosterona, eh, y otros metabolitos hipertensores. Bueno, entonces el tratamiento personalizado para este caso, pues uno pensaría que si hay un bloqueo, si hay una mutación en ese gen, bueno, sería terapia génica. Bueno, no tenemos terapia génica. Otra opción podría ser un trasplante. Bueno, extremadamente complejo hacer trasplantes de médula suprarrenal. La otra opción es dar un suplemento enzimático de la 17-alfa-hidroxilasa que no está disponible, pero podemos mejorar la hipertensión y la hiperplasia suprarrenal con un suplemento de cortisol como es la dexametasona. Entonces iniciamos 0.5 miligramos vía oral al día, esto de por vida, y es una dosis bastante pequeña, no es una dosis farmacológica, es una dosis fisiológica para normalizar el eje, y exista cortisona o cortisol o efecto de cortisol para que bloquee el exceso de ACTH que tiene la paciente. Este es un resumen, es una enfermedad autosómica recesiva y se nace ya con este problema, pero se puede expresar desde la niñez. O sea, aquí son los casos de hipertensión en niños y niñas. Pueden debutar siendo adolescentes. ¿Por qué? Porque no hay menstruación en mujeres, o en adultos, como es nuestro caso, que llegó ya siendo adulto. ¿Sí? Se mide la actividad de la enzima y se solicita el análisis del gen. Clínicamente predomina la cefalea, hay un hipogonadismo, ¿sí? Hipertensión severa. Bien, el tratamiento pues es una terapia de reemplazo hormonal con dexametasona, 0.5 miligramos vía oral al día, y con esto la presión en su primera dosis, posteriormente cuando la vimos, su presión ya estaba 110/70, ¿sí? Entonces la presión arterial se normalizó. Posteriormente estrogenizamos a la paciente para ver qué tanto podíamos recuperar, y de un Tanner 2 de mamas logramos Tanner 3 y fue lo único que logramos. El útero permaneció ya infantil, pequeño, ¿sí? Sus ovarios también pequeños. Y con esto evitamos enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y la paciente pues es infértil. Un segundo caso, este es una mujer, 49 años, no fumadora, que inicia con disnea de grandes esfuerzos, de 2 años de evolución. La paciente se le realizan estudios en neumología, estudios de fisiología pulmonar, y resultaron prácticamente normales, por lo que como también presenta taquicardia, bueno, fue vista por cardiología, posteriormente fue vista por reumatología y fue alergología, ¿sí? Y finalmente se diagnostica como una disnea psicógena, porque la paciente
los médicos piensan que está fingiendo la disnea y que quiere incapacidades. En 2 años después la vemos a esta paciente y ahora la disnea es de medianos esfuerzos, se sigue sintiendo mal porque está tomando además medicamentos psiquiátricos y ya para entonces cuando yo reviso una TAC pulmonar de alta definición, observo atrapamiento de aire, observo algunos granulomas, un estudio del hígado ya nos está revelando esteatosis leve, o sea, grado 1, esteatosis hepática. Solicitamos niveles séricos de alfa-1 antitripsina por la relación de afectación pulmonar y de hígado, ¿sí? Y resultaron bajos. Solicitamos el gen de serpina 1 y resulta positivo. Está mutado este gen y tiene una variante MZ. Esta variante MZ es la que se asocia con daño hepático. Se le inicia un tratamiento personalizado con terapia de reemplazo de la proteína del alfa-1 antitripsina a razón de 60 miligramos por kilo de peso intravenoso cada semana. Entonces es infundida, ya tiene más de un año en infusión y su hígado ya desapareció la esteatosis hepática. El proceso de un EPOC inicial frenó, ahí se quedó. La paciente sigue teniendo un EPOC leve, pero ya no está progresando. Si suspendemos la infusión con alfa-1 antitripsina, bueno, el EPOC sigue su curva, ¿sí? Su historia natural y va a empeorar y también su hígado va a empeorar. Eh, esta es una enfermedad autosómica codominante y también hay casos de autosómicos recesivas. Cuando aparece en la niñez, esta enfermedad que ahora se le llama serpinopatía tipo 1, que es una clasificación más molecular, ¿sí? Esta serpinopatía tipo 1, cuando aparece en la niñez, es muy seria, es muy severa, desarrollan EPOC los niños, pero cuando aparece en el adulto es una forma atenuada, ¿sí? Si la persona que tiene esta enfermedad es fumadora, bueno, le aparece de manera más temprana los signos y síntomas, ¿sí? Si no es fumador, por ejemplo, en este caso, pues se dice que si fumas a los 35 años aproximadamente aparecen manifestaciones de EPOC. Si no fumas a los 45 años. Bien, en piel hay paniculitis necrotizante, que sería un dato importante en piel, y en vasos sanguíneos hay granulomatosis con poliangiitis. ¿Sí? Solicitamos niveles séricos y también solicitamos el genotipo. Si resulta positivo y necesita terapia de reemplazo, bueno, ya habíamos comentado, 60 miligramos por kilo de peso en infusión intravenosa cada semana. La terapia génica está en investigación de esta serpinopatía tipo 1 y también se ha intentado rapamicina, trasplante de pulmón, trasplante de hígado. Y algo importante es que este es EPOC en jóvenes y en jóvenes que no están expuestos a biomasas o que no son fumadores. Y cuando afecta hígado, bueno, puede haber cirrosis. Puede llegar hasta la cirrosis hepática y cáncer de hígado. Otro caso clínico, este caso clínico apareció en el New England, sí, como caso clínico problema, y un resumen nos dice que a los 20 años un joven deportista experimenta mareo durante su sesión de ejercicio y algo por destacar es que tiene hipohidrosis. No suda o suda muy poco, ¿sí? En comparación a sus compañeros. En ese tiempo se le diagnostica cardiomiopatía hipertrófica. A los 53 años, cuando ya hay estudios de ecocardiograma, hay un engrosamiento ventricular izquierdo de 19 milímetros, cuando lo normal es hasta 11 milímetros. A los 63 años aumenta a 20
aumenta 1 milímetro. A los 64 años le colocan un desfibrilador cardioversor implantable y a los 78 años ya tiene 21 milímetros, ¿sí? O sea que de 53 a 78 aumentó 2 milímetros. Como ven, es muy lento. Esta enfermedad fue diagnosticada como enfermedad de Fabry. El paciente llegó y fue hospitalizado en el Mass General de Massachusetts. Y a los 78 años se le hizo diagnóstico de Fabry, ¿sí? En años ya recientes, por la facilidad que existe ya de analizar genes. Tenemos un caso propio en donde es una mujer, 36 años, que acompaña a su mamá, a su señora madre, a una cita subsecuente. La mamá es vista en nuestro servicio, en la consulta de medicina interna por hipertensión arterial y ella trae un ecocardiograma que ella sola eh, fue a solicitarlo, se lo hizo una unidad y luego llega con nosotros con el ecocardiograma para que lo revisemos, ya que está preocupada porque su hija recientemente había tenido cirugía de corazón, una cirugía cardíaca, y le colocaron un marcapaso y dicho por la paciente eh, es porque tenía un corazón crecido. E investigando un poco más qué enfermedad tienes, por qué te creció el corazón, y la paciente no nos supo decir, únicamente le dijeron que tenía el corazón crecido, que ocupaba cirugía, y finalmente, posterior a la cirugía, le colocaron un marcapaso, porque empezó con bradicardias. Ya interrogando a la paciente, ahora la hija recibe consulta, ¿sí? Ya que la mamá está en control de su hipertensión arterial y no tiene alteraciones en su ecocardiograma. Bueno, sobresalen tres cosas en esta paciente. La paciente tiene hipohidrosis, tiene angioqueratomas en piel y córnea verticillata, que son tres signos muy importantes en enfermedad de Fabry. Analizamos el gen de alfa-glucosidasa lisosomal y fue positiva mutación, ¿sí? Como esta enfermedad es ligada al X, no nos esperamos a medir niveles de la enzima, directamente solicitamos la búsqueda de mutación de gen de Fabry y resultó positivo. Tiene enfermedad de Fabry, analizamos a la mamá está negativa, esperábamos que saliera negativa porque no tenía crecimiento ventricular izquierdo o crecimiento de la pared, eh, que es muy característico en Fabry, si, desde el punto de vista cardíaco. La paciente, la mamá, pues tenía su corazón normal. Entonces esperábamos que saliera negativa y salió negativa, pero las hermanas de esta paciente están positivas. Los hijos de la paciente del caso índice, varones y mujeres, están positivos, tienen la misma enfermedad. El tratamiento personalizado es terapia de reemplazo de la enzima con agalsidasa alfa o beta, 1 miligramo por kilo de peso en infusión cada 15 días. Y el resumen, bueno, es autosómica dominante, también es autosómica recesiva y es una enfermedad ligada al X. Cuando aparece en la niñez es muy grave la enfermedad, pueden fallecer estos niños, pero cuando es en adulto es una versión más leve. Entonces hay córnea verticillata, que es una córnea semejante es una imagen radiada como si fuera una llanta de bicicleta, ¿sí? Radiada, que se observa en córnea y es prácticamente patognomónica. Otra de las afectaciones que dan córnea verticillata es la intoxicación por amiodarona, ¿sí? Ya en los estudios, la hipertrofia del ventrículo izquierdo es muy constante. Y un dato temprano son pacientes que tienen crecimiento ventricular izquierdo sin hipertensión. Pueden debutar como insuficiencia renal crónica o EBC, siendo jóvenes
por tener hipohidrosis o anhidrosis, caen en fiebre de origen desconocido, puede haber cataratas, puede haber dolor abdominal no quirúrgico y angioqueratomas. Los angioqueratomas también son manifestaciones tempranas en piel de esta enfermedad. Entonces, determinamos niveles en leucocitos de la enzima y solicitamos el genotipo, ¿sí? Entonces, también investigamos qué tanto acúmulo hay de globotiracilceramidas y estas se acumulan en córnea, corazón, riñón, cerebro y algo importante, se puede confundir con esclerosis múltiple. Es una enfermedad multisistémica muy interesante y el tratamiento personalizado es darle enzima faltante. Bien, otro caso clínico también muy interesante que tuvimos recientemente es de un joven de 28 años, un varón, que presenta dificultad para respirar, dolor precordial, dolor abdominal, edema de extremidades inferiores y cuando llega al hospital llega en un estado comatoso e hipotenso. Se documenta que tiene derrame pericárdico importante, tiene derrame pleural, tiene ascitis, laboratorialmente con TSH elevada, T4 libre baja, cortisol bajo. Sí, se diagnostica en coma mixedematoso secundario a hipotiroidismo severo. Se inicia tratamiento con levotiroxina e hidrocortisona. Este paciente presenta un fenotipo de talla baja, facies gargólica atenuada, o sea, no es la facies gargólica clásica del cretino, del paciente con cretinismo, ¿sí? Pero también tiene hipogonadismo. Y entonces tiene alteraciones óseas. Una vez que el paciente despierta, que está alerta, nos damos cuenta que tiene inteligencia normal. No es un paciente con cretinismo, pero por su fenotipo pensamos en mucopolisacaridosis, solicitamos niveles de la enzima de alfa hidroronidasa y están disminuidos y el genotipo es positivo para mucopolisacaridosis tipo 1 del adulto o tipo CHAI. El tratamiento personalizado es terapia de reemplazo enzimático con laronidasa, 100 unidades por kilo de peso intravenosas en infusión cada semana. Esta enfermedad es autosómica recesiva y esta enfermedad está clasificada cuando aparece en niños, se llama tipo Hurler, mucopolisacaridosis tipo 1 o Hurler, y la expresión es severa. Las manifestaciones son severas. Son niños con talla baja, pectus carinatum muy acentuado, una facies gargólica muy intensa, alteraciones óseas, ¿sí? Esto puede aparecer también en la adolescencia o siendo adulto. Cuando es adulto, la expresión de este gen o la penetración es más leve. También se llama tipo CHAI, que es la que tiene nuestro paciente, y cuando es de expresión intermedia, cuando las manifestaciones clínicas detonan siendo adolescente, bueno, se le llama Hurler-Schei. ¿Sí? Esta enfermedad está clasificada. Te aparece en la niñez, te aparece las manifestaciones clínicas en adolescencia o en adulto. Pues hay hepatoesplenomegalia, talla baja, opacidad de córneas, alteraciones óseas. Entonces, este paciente pues, está en terapia de reemplazo enzimático con laronidasa, 100 unidades por kilo intravenosos por 7 días. Hay complicaciones obviamente cardíacas, pulmonares, puede haber apnea del sueño y los lleva a discapacidad. Este es un comentario que las canalopatías cardíacas son la principal causa de arritmias hereditarias sin cardiopatía estructural y la muerte súbita puede ser la primera manifestación. Entonces, esto es muy dramático porque tu primera manifestación puede ser la muerte súbita. Entonces, hay 4 canalopatías en QT largo, QT corto, donde está involucrado potasio, síndrome de Brugada, el sodio y la taquicardia ventricular catecolaminérgica por calcio.
Entonces, estas enfermedades, bueno, como tiene corazón normal, pues no sabemos que las tiene, pero algo por destacar es que este proyecto, 500,000 genomas, que lo hace Inglaterra a través de su sistema de salud, ¿sí? Ya había completado Inglaterra a través de Genomics England el proyecto 100,000 genomas. Ahora están ampliando su cobertura de genomas completos, están analizando genomas completos. Y lo importante de este proyecto es que analizaron 100,000 recién nacidos. Entonces, si un recién nacido tiene genes mutados para Brugada o síndrome de Cute corto o alguna otra canalopatía, desde recién nacido se va a saber. Inglaterra está determinando genomas completos a cánceres, incluso cualquier tipo de cáncer, y les realiza genoma al paciente, genoma al tumor y genoma en una biopsia líquida. O sea, hace 3 genomas completos, ¿sí? Y también está analizando genomas completos en cualquier enfermedad grave de difícil tratamiento. En el área de la farmacogenómica, donde también están involucrados los genes, bueno, los estudios de farmacogenómica nos habla de la relación entre variantes genotípicas y cómo nuestro cuerpo responde a los medicamentos. En resumen, si mi medicamento está en rojo, está prohibido, no se debe dar, ¿sí? Si está en azul, bueno, estoy en dosis supraterapéuticas. Y si está en verde, está normal. Entonces, el estudio nos dice cuáles medicamentos sí los puedo usar, cuáles no. En el caso de warfarina, ¿sí? Ahora, según tu genotipo, se recomienda qué es la dosis según el genotipo que tú tienes que vas a iniciar. Existen más de 1,000 anotaciones de medicamentos como etiquetas, donde viene la recomendación de dosis o vienen recomendaciones, anotaciones referentes en relación a tu genotipo según tu estudio. Y de hecho ya existe una aplicación, ¿sí? DDRX, en donde esta herramienta te dice cuál es la mejor dosis según el genotipo que presentas, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos estudios de farmacogenómica, porque ahora hay un término que se dice que la medicina de imprecisión es cuando no haces un estudio de farmacogenómica. Y el último caso clínico es de una paciente femenina, 30 años, una mujer de origen asiático con neuralgia del trigémino. Se le inicia carbamazepina y posteriormente a esto acude al hospital por lesiones dérmicas, por máculas, pápulas, flictenas, bulas, zonas de desfacelación y se le diagnostica síndrome de Steven Johnson. La paciente mejor es dada de alta y antes de egresarla se le realiza un perfil farmacogenómico y se encontró que era positivo HLA-B1502. El tener mutación en este HLA te predispone a Steven Johnson si estás en contacto con medicamentos, por ejemplo, carbamazepina. Si esta paciente hubiera tenido un estudio de farmacogenómica antes, no se le da carbamazepina, se le da otro medicamento que tenga otra vía de metabolismo. Entonces es muy representativo este caso. Todos estos casos están de alguna manera impactados en un libro de medicina de precisión, donde un servidor es el editor invitado, ¿sí? Y participan una gran cantidad de médicos importantes. Los genes también están implicados en tratamiento. Tenemos los fármacos alopáticos, los biotecnológicos, estrategias celulares, pero los tratamientos de precisión y personalizada están los genes implicados, donde aquí entra la terapia génica propiamente dicha, oligonucleótidos antisentido, edición del ADN con tecnología de CRISPR-Cas,
los ARN de interferencia, las vacunas de ARN mensajero y los CAR-T. Entonces, tenemos tres grandes grupos de tratamiento. Uno sería la terapia génica, otro es el silenciamiento de genes y otro es la edición de genes. En la terapia génica, bueno, aquí hay algunos ejemplos donde reemplazas o adicionas un gen, ¿sí? Y esta diapositiva es para que vean que la mayoría de terapias génicas están enfocadas en enfermedades raras y por abajo, cáncer, ¿sí? Y viene una gran cantidad de enfermedades donde se están ensayando terapias génicas. Se dice que al momento hay 33 terapias génicas aprobadas en el mundo, pero hay 2.117 terapias génicas en desarrollo. El silenciamiento de genes pues tiene dos vertientes, o son oligonucleótidos antisentido, que se están utilizando ya en enfermedades, por ejemplo, amiloidosis, pero hay una gran cantidad de enfermedades donde ya se están silenciando genes para disminuir la expresión de ese gen, ¿sí? Y también se utilizan los ARN de interferencia, donde, bueno, inclisiran ya está en el mercado, se está utilizando para bloquear el ARN mensajero del gen PCSK9 en hipercolesterolemia. Y ahí vienen los estudios ya de silebesiran para hipertensión, lepodisiran para enfermedad cardiovascular aterosclerótica y una gran cantidad de enfermedades. En cuanto a la edición de genes, lo que queremos comentar son las nucleasas de secuencias palindrómicas repetitivas inversas o llamadas CRISPR-Cas. Cas es la endonucleasa, hay varios tipos de endonucleasas, la Cas9, bueno, es muy conocida. Y aquí existen dos tipos de edición. La principal es la que se ve en la imagen, en donde llega, primero se identifica un sitio altamente específico y la endonucleasa corta, y la endonucleasa lleva un ARN guía que lo inserta. Esta es la edición principal. La de bases no hay corte, ¿sí? Únicamente se editan bases, pero no se corta el ADN. Y entonces tú puedes cambiar de citosina a timina o de adenina a guanina. Y ya en estudios desde el 2015 se decía que se puede corregir el Marfan, ¿sí? Mediante la tecnología CRISPR y edición de bases. Francisco Juan Martínez Mojica, español, identificó desde 1990 fragmentos repetidos, pero en el 2002 acuñó el término CRISPR, que son repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas, asociadas a una endonucleasa y la más conocida, la Cas9. En ese tiempo también los japoneses describen que está pasando algo como lo que está diciendo el doctor Martínez Mojica. Todo esto se dice que es un sistema inmune de bacterias para eliminar virus o plásmidos invasores. En el 2012 se inician los protocolos de investigación, en el 2015 se edita embriones humanos, ¿sí? Pero en el 2018 nacen dos gemelas chinas, ¿sí? Y en el 2019 nace un tercer bebé chino editado, en donde es mutado el gen eh, para que, para que nazcan sin que les decida, ¿sí? O sea, están alterando el CCR5, que es un gen muy importante que internaliza el virus del SIDA. Esta tecnología de CRISPR se dice que es la tecnología biológica más importante hasta el momento descubierta, en donde dos revistas como Nature y Science les dedican su página y cabe este acrónimo de médica porque esta tecnología puede mutar, marcar, eliminar, editar, corregir o añadir. Tanto que en el 2020, Emmanuel Carpenter y Jennifer Doudna ganan o se les otorga el premio Nobel, ¿sí? Que tiene que ver con edición de genes y los ensayos con CRISPR, los ensayos clínicos con CRISPR, ya en el 2024 fue aprobado
un ensayo clínico para tratar anemias células falciformes y beta-talasemia, y viene una cantidad enorme de enfermedades que se está analizando. Como comentario, Katalin Karikó, que se le considera la madre de la vacuna anti-COVID, junto con Drew Weissman, lo que hicieron fue suprimir la inmunogenicidad del ARN, lo que permitió el uso terapéutico. Caricó ganó el premio Nobel en el 2023 por su vacuna de ARN, donde está implicado genes. Y en el 2024, los microARNs con Ambrose y Rupkun ganan el Nobel por describir los microARNs. Entonces, otra vez está implicado genes. Y a propósito, el pasado 1 de agosto se celebra el Día Internacional del ARN. Y por último, se dice que para el 2030, ¿sí?, la medicina de precisión, para ese momento debe haber cohortes longitudinales en todo el mundo, incluir a todo el mundo, ¿sí?, aumentar más el uso del Big Data, la inteligencia artificial, dentro de privacidad y confianza, historia clínica electrónica que sea ya de distribución mundial o global, y estudios de fenómica y medio ambiente. O sea, fenómica es una clona muy específica, cómo se comporta, porque puede haber diferencias muy importantes en diferentes clonas, y el medio ambiente, que es la epigenética, y quizás lo más difícil hasta este momento de introducir es la genómica clínica de rutina. Y no, esto no es otra cosa más que en la cama del paciente o en el consultorio solicitar un gen, un panel de genes, un exoma clínico o un genoma completo, algo que necesitemos que me ayude en mi clínica. Entonces, la genómica clínica de rutina quizás es lo más difícil de lograr de manera global. Entonces, hoy en día, bueno, tenemos acceso a solicitar estudios de genes individuales o paneles. Cada vez se abarata más estos estudios y estarán más al alcance de todos. Como conclusiones, tener en mente que una enfermedad congénita puede debutar siendo adulto. O sea, no perderlo de vista. El concepto que las enfermedades congénitas aparecen en el niño, eso sí es cierto, pero también aparecen en el adulto. Lo que pasa es que en el niño la penetrancia es muy alta, la severidad es alta, mientras que en un adulto es una presentación atenuada, una presentación más leve, y pueden llegar incluso hasta 80 años. 82 años es el récord de un paciente que fue diagnosticado en Holanda con enfermedad de Pompe a los 82 años de edad. O sea, le permitió vivir hasta 82 años y ya no aguanta más y va al hospital y le diagnostican enfermedad de Pompe. Entonces, muchas enfermedades crónico-degenerativas puede estar oculta una enfermedad rara. Hay que tenerlo en cuenta. Número 2, como conclusiones, los genes están impactando en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades a través de la estrategia de medicina precisión y personalizada. Número 3, la secuenciación de genoma completo y los biobancos de genes están revolucionando la visión de la enfermedad. El antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en Guadalajara, Jalisco, México, es el hospital donde trabajo y inició funciones un 3 de mayo de 1794, quiere decir que tiene 231 años en funciones, que es uno de los hospitales más antiguos del continente americano. Muchas gracias por su atención y quedo al pendiente si tienen alguna pregunta, comentario, que sea. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Moisés Casarrubias, doctor Miguel Ángel Pérez Aranda. Estoy muy contenta de saludarlos y también muy contenta de decirles que próximamente, del 14 al 16 de agosto, en Hotel Bel Air, vamos a estar en nuestro
primer Congreso de la Mujer, la Inclusión y la Diversidad. Recuerden que si ya pagaron su paquete SEMIN, paquete filial o Congreso de la del Congreso de la Mujer y la Inclusión y la Diversidad, tienen que realizar su preregistro de asistencia para acceder al evento. Al concluir el Congreso, se les va a enviar una constancia con valor curricular. En caso de que aún no tengan su inscripción, por favor realicen el pago a través de su cuenta SEMIN y posteriormente se le realizará su preregistro de asistencia. Recuerden también que podemos tener público general en nuestra página del colegio, está el acceso general. Y bueno, empezamos con las personas que nos están viendo en otros países. Les damos un cordial saludo a Guatemala, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay. Estamos actualmente con 811 asistentes y lo primero que tenemos que decir a través de nuestra plataforma de Facebook, nos mencionan muchísimos saludos al doctor y ya iniciaron las primeras preguntas con el doctor Edgar Pantaleón. Un saludo a Guatemala y nos dice que lo felicita por su ponencia y le solicita también de favor comentar sobre estudios de farmacogenómica en enfermedades autoinmunes. Bien, buenas noches. En relación a farmacogenómica y enfermedades autoinmunes, sería la pregunta. Bueno, los estudios de farmacogenómica son útiles en todas las enfermedades y más en los pacientes que tienen polifarmacia, ya que muchos medicamentos, la dosis que estamos dando pueden ser tóxicas, ¿sí? O como el caso que vimos en la presentación que desarrolla Steven Johnson. Entonces, los estudios de farmacogenómica nos dejan en claro si el medicamento está actuando está siendo metabolizado y actuando de manera correcta, ¿sí? Llámese cualquier tipo de enfermedad autoinmune o cualquier otra enfermedad. Entonces son muy útiles. Sería mi conclusión. ¿Alguna pregunta por nuestros Sí, asistentes a través de aquí ya nuestra tenemos plataforma, varias doctor Moisés? preguntas. Sí, aquí hay varias preguntas ya, doctor Miguel Ángel. Primero que nada, felicitarlo y agradecerle por su participación con nosotros. Una excelente e interesantísima plática, que además es de gran relevancia para los internistas, porque como sabemos, las enfermedades raras también se les ha denominado huérfanas porque no hay propiamente un enfoque disciplinario, una especialidad o una subespecialidad que se enfoque en ellas. Y como todo lo que no cae en ningún área específica termina cayendo en el área de la medicina interna, son problemas diagnósticos, muy frecuentemente padecimientos multisistémicos, y nos tenemos que enfrentar a esta situación y no siempre es fácil tener primero la experiencia, el conocimiento y por otro lado los recursos para el abordaje. Y en ese sentido hay varias preguntas del auditorio. En primer lugar, interesante que esta medicina de precisión tan individualizada para el paciente tenga en cambio que requerir un equipo multidisciplinario de gente para que la aborde, ¿no? O sea, está muy personalizada para el paciente, pero requiere la interdisciplinariedad para abordarse. La doctora Norma Edith Soto plantea que a nivel institucional, ¿qué tan accesibles son las pruebas diagnósticas para este tipo de enfermedades? Ella lo plantea en lo general. Nosotros le preguntaríamos en su equipo, en el Hospital Civil, cómo trabajan, dónde refieren las pruebas genómicas, cuál es normalmente su flujo de trabajo para apoyarse en los recursos que nos ayudan con el diagnóstico de estas enfermedades, doctor. Bueno, en el sistema de salud en hospitales públicos no tiene disponible el análisis de genes. Sí, en nuestro hospital tenemos áreas de investigación donde podemos, aprovechando una investigación, utilizar algunos genes que se están analizando, pero generalmente esto lo hacemos de manera externa. Sí, muchos laboratorios nos apoyan con estudios de genes en enfermedades muy específicas, entonces nos los proporciona sin costo, o bien nos acercamos a centros de investigación donde sabemos que están analizando un gen que nos interesa
sí, que puede ser universidades, centros de investigación por todo el país, incluso fuera del país. Entonces echamos mano de todo esto y también los pacientes pues pagan sus estudios. Entonces, estos estudios son costosos, pero cada vez se van abaratando más. Sí, se dice que un estudio de genoma completo va a llegar a costar $100. Sí, entonces ya estaría muy accesible el precio. Los estudios de farmacogenómica, bueno, pueden oscilar entre a partir de 6,000 pesos, ¿sí? Entonces, echamos mano de donde podamos. Si el paciente puede pagarlos, entonces los hacemos. Y obviamente, en pacientes o sea, estudios muy dirigidos. No podemos hacer estudios por hacer estudios, ¿sí? Entonces, pedimos el gen o un panel de genes que nos da el diagnóstico, ¿sí? Ok, aquí vale la pena insistir que la gran mayoría de los laboratorios que cuentan con terapias enzimáticas para deficiencias específicas, como en las mucopolisacaridosis o en la enfermedad de Fabry, contactar directamente a los laboratorios casi siempre permite que ellos financien, porque recordar que estas enfermedades por Ley General de Salud ya pueden ser pagadas por los servicios de salud en México, y entonces los mismos laboratorios están interesados en que los diagnósticos se confirmen porque se les puede comprar el tratamiento y esa es una de las vías, pero lamentablemente no es una vía que esté dispuesta para todas las enfermedades. En algunas ocasiones nosotros en la Ciudad de México hemos recurrido al Instituto de Medicina Genómica que apoya a veces con el diagnóstico de algunas enfermedades, pero tampoco están disponibles todas las pruebas para todas las enfermedades. Entonces, la pregunta que hizo la doctora Normedites, qué tan accesibles están las pruebas diagnósticas? Pues no, no están tan accesibles, hay que buscarlas, hay que corretear el frijol, como decimos vulgarmente, para ver cómo podemos confirmar estos diagnósticos. En relación a estas pruebas diagnósticas, nuestra estimada Coti Guadalupe Ramírez desde Guadalajara nos pregunta cuál considera el punto de corte más apropiado para deficiencia de alfa-1 antitripsina, si 100 o 300, doctor. Bueno, hay un estándar internacional, ¿sí? De corte, pero los laboratorios pueden estar utilizando diferentes metodologías y varían un poco sus rangos, sus rangos de normal. Entonces hay que tomar muy en cuenta el método con que se realiza esta prueba y en base a sus valores normales tomar la decisión, ¿sí? Si está baja, si está elevada. Porque en el caso de deficiencia de alfa-1 antitripsina o serpinopatía tipo 1, bueno, falta estandarizar la prueba. No es como el INR que es de distribución mundial, ¿sí? O unidades internacionales que tienen una distribución global. Entonces, dependiendo la metodología, son los valores, pero hay poca diferencia de rango. Entonces, tomamos los valores normales que nos da ese laboratorio, ¿sí? Excelente. El doctor José Manuel Hernández Barrera pregunta más o menos el mismo tema que se había planteado antes, si había algún centro de diagnóstico público o privado donde solicitar las pruebas genómicas. Creo que ya se discutió esa respuesta. Tenemos también otra pregunta de la doctora Berta Gabriela García Duarte. Saludos, Gaby. Ella pregunta si el doctor conoce alguna variante genética que afecte la respuesta a antidepresivos. Bueno, ahí los estudios de farmacogenómica nos dan esa pauta, ya que Mm. el estudio nos da un resultado y por grupos de fármacos se analizan las diferentes vías de biotransformación. Entonces, ahí entran, el estudio nos dice específicamente qué tipo de medicamentos sí no se deben utilizar, cuáles sí, cuáles no. Entonces, pues es de manera individual, ¿sí? Cada persona responde diferente a los medicamentos y de ahí la importancia de los estudios. Entonces, un estudio de farmacogenómica nos da esa respuesta, nos contesta esa pregunta. Bien, no sé si hay alguna pregunta en Facebook, Gaby. Sí, así es. El doctor Álvaro Vega Tobón
se felicita a nuestro conferencista del día de hoy y también le manda un saludo de parte de la MAFAC, hablando de enfermedades raras. También, bueno, quería darles como aportación, eh, para nosotros como internistas sí es bastante complicado, pero apóyense en pediatría si tienen su servicio de reumatología pediátrica. Con ellos pueden, efectivamente, colaboratorios. Yo he tenido mucha colaboración en ese aspecto y sí, efectivamente, están muy interesados. Mucopolísaca tipo 1 y 2 están muy, el laboratorio está muy a la orden para realizar ese tipo de estudios. También nos comenta el doctor Eduardo Javier, ¿qué tanto la medicina de precisión podría ampliar la brecha de desigualdad social por el acceso a ellos debido al costo? Doctor Miguel Ángel. Sí, bueno, una limitante son los costos, porque estos estudios de farmacogenómica, estudios de genes o paneles de genes o exomas clínicos son costosos, pero poco a poco se deben abaratar o se van abaratando y también los gobiernos, bueno, tienen que impactar económicamente en estos estudios. O sea, en otras palabras, los hospitales públicos, no sé en cuánto tiempo, pero seguramente harán este tipo de determinaciones de genes. Y obviamente, una vez que pasan un escrutinio importante, ¿sí? En un grupo multidisciplinario para ir clasificando a estas enfermedades. Entonces, una vez que entre al sistema de salud, estos, pues toda la población va a tener acceso a través de esos médicos, ¿verdad? En países como España, bueno, han ido avanzando bastante, bueno, los países europeos han ido avanzando en su sistema de salud, ¿sí? Y están incluyendo genes. Países como Estados Unidos, bueno, las mismas aseguradoras hacen un estudio de farmacogenómica a sus asegurados. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que gastan una gran cantidad de dinero en medicamentos, ¿sí? Que son tóxicos y que un estudio de farmacogenómica hubiera alertado a los médicos, ¿sí? Entonces, poco a poco debe impactar. Una vez que ingresen, que tengamos esa genómica de rutina, es la genómica clínica, que en la cama del paciente o en el consultorio podamos solicitar un gen. Bueno, quiere decir que nuestro hospital ya está haciendo esos genes y entonces las brechas en población pues desaparecen porque estaría al alcance de todos. Entonces esperamos que México sea esto pues a corto plazo, ¿verdad? Hay que esperar las decisiones de gobierno, ¿sí? Perfecto. Doctor, aquí hay yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades raras, decíamos hace un rato que la Ley General de Salud ya contempla su cobertura eh, bajo un esquema de cobertura solidaria, es decir, todos los mexicanos le vamos a pagar a los pocos mexicanos que tengan esos problemas. Pero el avance de la medicina genómica y el avance de la medicina de precisión está abriendo su espectro a enfermedades que no son tan raras y en donde probablemente el comentario que hizo el doctor hace un momento nos va a plantear un dilema ético en donde sí va a haber una simetría social que dictamine una gran diferencia en la calidad y en la precisión de la atención que podemos brindar a nuestros pacientes. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, pues Cuando esto ya toca enfermedades como hipertensión arterial, como la misma hipercolesterolemia, etcétera. sí, bueno, sabemos que los factores económicos es una limitante que tenemos sobre todo en los hospitales públicos, ¿verdad? Por ejemplo, los tratamientos de medicina de precisión son costosos. Si, si nuestro sistema de salud no nos da ese tratamiento, ahí sí es un problema. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nuestros pacientes no tienen para un medicamento de uso común, ¿sí? Mucho menos van a tener para unas terapias más avanzadas. De hecho, Claro, los últimos tratamientos aprobados con tecnología CRISPR-Cas son bastante costosos.
y muy poca gente tendría acceso a pagarlos. Entonces, en la medida que esto se abarate y en la medida que los gobiernos tomen acciones, pues esta brecha se va a ir acortando. Hoy en día, bueno, sí, el problema económico es muy serio en nuestros países, en toda Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos un problema muy serio, pero esperamos que esa brecha se vaya acortando poco a poco. Perfecto, doctor. En este momento no hay más preguntas aquí en el chat. No sé si en Facebook hay alguna otra, Gaby. No, ninguna otra muy. Bueno, no quiero dar por terminada la sesión sin volverle a agradecer al doctor Miguel Ángel Pérez su excelente charla. Verdaderamente el futuro ya está aquí, ¿no? Y tenemos que hacer frente a los retos. Creo que hay muchos retos, tanto éticos como políticos, como económicos y por supuesto médicos también, ante este escenario y creo que todos tenemos que estar a la altura de este reto. Tenemos que prepararnos para afrontarlo de la mejor manera posible. Agradecemos nuevamente la presentación. Vale la pena recordar a todos nuestros escuchas que están en Latinoamérica o que están fuera de la Ciudad de México, que este evento que la doctora Gaby Jardines les invitó y que pueden registrarse en la página del colegio, tiene modalidad híbrida, así que las personas que están fuera del país tienen la posibilidad de inscribirse. Ojalá puedan participar con nosotros. Es nuestro primer intento para incluir temas de relevancia tanto en salud de la mujer como en salud, problemas de salud específicos de la comunidad LGBTQ+. Creo que todo esto también es algo muy relevante para la comunidad de internistas. Y dicho esto, no me queda más que agradecer a todos su asistencia, su entusiasmo y al doctor Miguel Ángel Pérez Aranda por su excelente plática. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.